Hola, ¿qué tal estás? ¿Quieres continuar con el curso de Raptor? Ven con nosotros. Te enseñamos de forma rápida y divertida ADE y tecnología. Mi nombre es Ade y hoy vamos a aprender qué son los errores en Raptor. Primero abrimos Raptor y vamos a guardar. Por ejemplo, voy a guardar errores.rap. Antes de comenzar el vídeo, recuerda que los errores que pongo no lo hagáis nunca en Raptor. Solo es para aprender los errores que hay en Raptor. Y luego voy a deciros la solución. El primer error que comete un montón de gente es que cuando hace un output se les olvida sus comillas y pone hola. La gente piensa que va a imprimir como texto. Pues no. Porque si ejecuto me dice variable hola not found. ¿Qué significa esto? Que la está tratando como una variable y no como texto. Solución muy simple. Poner dos comillas dobles. Ahora, si ejecutamos, veremos que funciona perfectamente. Hola. El siguiente error es que al poner un assignment pongan, por ejemplo, variable 1 y aquí ponen un tipo de valor texto, por ejemplo, hola. ¿Qué pasa? Variable hola not found. ¿Qué pasa? Que el assignment está hecho para variables enteros, no para variables con texto. Solución. En vez de poner hola, poner, por ejemplo, 0. Ahora sí va a funcionar y no va a dar error. Otro error muy simple, pero que el Raptor te lo dice, es que al poner comillas simples, si pones por ejemplo hola, te dice bad character expected something like hola. Lo que te indica es que no está bien escrito así, es mejor hola. Se me olvidó las comillas. Ahora voy a eliminar esto. ¿Y cuál es otro error? Muy simple. Te lo digo. Es mezclar variables. Yo pondría poner aquí variable 2, 0, luego un resultado igual a 0 y luego poner aquí output, luego aquí un assignment que ponga resultado y aquí varía en 1 y en vez de poner más o esto pones por ejemplo esto. ¿Y qué pasa? Te dice esto porque no estás diciendo que estás concatenando. Ahora mismo vamos a hacer algo muy simple. Esto no se puede mezclar con divisiones porque dice que no se puede. Y recuerdan, suscríbanse, que es gratis, activen la campanita, dados me gusta a este y todos los videos del canal. Y eso, este video ha sido corto porque quería hablarlos de errores en Raptor. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!